Con la llegada del verano y de las tan temidas olas de calor, la sombra se convierte en un elemento fundamental para nuestro bienestar. Sin embargo, es más que evidente la ausencia de zonas sombrías cada vez más en muchas ciudades. Los expertos coinciden en la necesidad de que esos espacios, de que esas zonas sombrías proliferen en todos esos puntos, en todos esos lugares, para, entre otros muchos beneficios, soportar así, por ejemplo, las altas temperaturas que en ocasiones tantos problemas de salud provocan. Los andaluces ya conocíamos el cambio climático, generaciones enteras lo venimos sufriendo y combatiendo cada año desde abril a octubre. 7 meses de tórridas temperaturas que intentamos bandear como podemos. Pero sí hay que tener en cuenta que cada año este efecto se generaliza y que ya no solo hace calor en Andalucía. En otras muchas regiones españolas empiezan a sufrir los estragos de las altas temperaturas. Son muchas las personas que cuestionan las soluciones que los gestores públicos aportan para mejorar el estrés que genera esta situación. Desde luego no se está haciendo mínimamente la política urbanística necesaria para que la ciudad sea verdaderamente habitable. Y la solución fundamental está inventada desde hace mucho tiempo. Árboles cercas unos de otros para conseguir pasillos y corredores de sombra. Hace tiempo, constructores y arquitectos impulsaron un urbanismo con calles sinuosas, evitando líneas rectas para crear así zonas de sombra. Una arquitectura que utilizaba muros anchos para aislar del frío y del calor, patios y corrales interiores con fuentes y toldos para el verano. Hacer una arquitectura sin considerar la geometría solar, sin tener el mínimo conocimiento que debería tener ya no un arquitecto, un niño, alguien que se compra una casa, qué recorrido solar, cómo es el recorrido solar en la vivienda, cómo controlar las sombras, cuándo puedo yo utilizar esos espacios según sea invierno o verano. El buscar siempre una buena orientación, saber para qué es esa orientación. Nos decía un profesor, no es que la orientación oeste es la peor. En Sevilla, en Córdoba, el calor, el sol de verano te viene horizontal, te deslumbra, etcétera. Si tú estás en la playa, tú buscas seguro una ventana que mira la puesta de sol. Pero con la expansión demográfica a mediados del siglo XX empieza a surgir un urbanismo diferente, donde proliferan las grandes avenidas, anchas y rectas. El ser humano tiende a domesticar el medio, ¿no? En vez de tú adaptarte, es al revés, domesticar el medio al ser humano. Entonces, en ese sentido, ese es el error. No podemos importar ciudades americanas o ciudades europeas a una situación como la del sur de España. Es que aquí son las imágenes encaladas, de las calles estrechas con la sombra. Una vorágine edificadora que no tiene en cuenta las características del clima ni la sabiduría tradicional. La repetición de este concepto urbanístico transforma la ciudad en un hábitat menos adaptado a las estaciones. Esto evidencia la necesidad de conseguir más zonas de umbría en las calles, pero no solo en los parques. La sombra es fundamental desde que salimos de nuestra casa, construyendo pasillos sombreados que en la mayoría de los casos solo los pueden crear árboles frondosos, cercanos unos a otros, cuidados con esmero y tratados como seres vivos, no como adornos. El elemento de mayor porte y por tanto un árbol grande pues nos da muchísimos beneficios ecosistémicos, oxígeno, absorben partículas nocivas, nos dan sombra, termorregulan, ¿no? Pues puede haber desde en una calle arbolada, en el asfalto puede haber 60 grados y en una zona arbolada pues baja la temperatura hasta 20 grados, ¿no? Y eso en Andalucía es fundamental. David Hidalgo y Julián Arco son dos investigadores de la Universidad de Granada que han llevado a cabo un estudio donde ponen de manifiesto el aumento de la temperatura en la superficie de nuestras ciudades, los denominados puntos urbanos calientes, siendo Almería, Córdoba y Sevilla las ciudades más afectadas. Los resultados de nuestro estudio han reportado que el 43% de la superficie de las capitales de Andalucía y sus áreas metropolitanas son calificadas como puntos urbanos calientes por las altas temperaturas. Esto, en términos de superficie, puede parecer pequeño si lo comparamos con toda la superficie de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero la importancia de nuestro estudio radica en que en esa superficie se concentra el 50% de la población. Un punto urbano caliente se entiende como un punto donde el efecto isla de calor es especialmente intenso y debemos de tenerlo identificado y ubicado.
porque, como hemos dicho anteriormente, el efecto isla de calor sobre la salud de la ciudadanía es importante y puede afectar fundamentalmente a la población más vulnerable, que en este caso serían enfermos crónicos, ancianos y niños. Por tanto, es muy importante tenerlos ubicados, identificados para poder tomar las medidas oportunas. La realidad es que las ciudades de las cuencas mediterráneas carecen de sombras adecuadas en los lugares públicos y si existen, su diseño no es lo más adecuado para protegernos del sol. Así nos encontramos con rincones incómodos, hostiles y distantes, ajenos a las necesidades de unos habitantes que requieren interactuar entre sí. El empleo de materiales permeables de baja absorción térmica es uno de los elementos fundamentales, ya que estos materiales no se calientan tanto y no emiten tanto calor a la atmósfera. Otra opción sería trabajar con respecto al albedo. El albedo es la característica que tienen los materiales de reflejar parte de la radiación solar. Es evidente, y además está corroborado, que las zonas verdes permiten una minimización de entre 2 y 3 grados con respecto a las temperaturas que se encuentran en toda la ciudad. Por tanto, lo que debemos de hacer es ampliar las zonas verdes, pero no concentradas. Eso se consigue naturalizando las ciudades. ¿Cómo se hace? Bueno, pues transformando cada calle en una pequeña zona verde que permita minimizar las temperaturas no solamente de toda la ciudad, sino también de esa calle. Para ello es necesario disminuir las superficies destinadas a vehículos y aumentar las superficies destinadas a zonas verdes y a tránsito peatonal. En la medida de lo posible, retirar el automóvil de los cascos históricos. Eso no es posible al 100%, obviamente, porque la gente tiene que vivir y tiene que entrar, pero sí la circulación ajena. El intervenir en el espacio público yo creo que es una de las formas más eficientes de intervenir en los cascos históricos. Estamos hablando de la naturalización de los espacios, de meter la naturaleza, eligiendo siempre la especie adecuada. ¿De qué tipo de elección de suelo voy a elegir? Son suelos porosos que permiten que la lluvia se filtre, no se provoquen escorrentías y problemas de inundaciones, etcétera. Incluso el reflejo de esos materiales. La implicación de gestores públicos es importante para conseguir avances en este sentido. Para ello es vital evolucionar en varios frentes, como por ejemplo mejoras en la construcción, en las infraestructuras resilientes y en el fortalecimiento de la capacidad de adaptación.